veremos el mundo de los productos apalancados, ese mundo complejo y bueno, intentaremos aclarar las dudas que puedan tener al respecto y mostrarles sobre todo qué opciones hay en el mercado. No quiere decir que luego tengan que utilizar o vayan a utilizar todas o siquiera alguna de ellas, porque de hecho ahora veremos que estos productos pues, no son adecuados para todos los inversores. Lo importante es entenderlos bien y antes de operar con ellos, estamos haciendo, saber que podemos asumir los riesgos que implican y en base a eso poder decidir si podemos o debemos invertir en ellos. En primer lugar, vamos a ver qué es el apalancamiento y los productos que existen. Siempre me gusta empezar con este gráfico para ilustrar el riesgo que tienen los productos que estamos tratando. Saben ustedes que una rentabilidad potencial baja suele implicar un riesgo bajo, o al revés, un riesgo bajo nos suele ofrecer una rentabilidad potencial baja. Y a más rentabilidad potencial, si buscamos rentabilidades mucho más altas, nos vemos obligados a asumir un riesgo mayor. Entonces, como productos prácticamente sin riesgo estarían las cuentas remuneradas y los depósitos, que en estos momentos, como saben, con los tipos en negativo, pues es raro tener alguna rentabilidad por este lado. Si nos vamos un poquito más de riesgo, tendríamos la renta fija, podríamos comprar bonos directamente en el mercado o invertir en fondos de inversión con una gestión profesional. Aquí en los fondos habría un abanico amplio de riesgo, desde los fondos monetarios, renta fija, fondos mixtos, hasta renta variable emergente, fondos sectoriales, etcétera. Si nos vamos a un poco más de riesgo todavía, aquí el activo más conocido son las acciones, podemos invertir directamente en empresas y los ETFs, al igual que los fondos de inversión, pues hay gran variedad de riesgo porque también tenemos ETFs de renta fija, o sea que sí que es verdad que los ETFs que más se suelen negociar son de renta variable. Y por último, en la parte más alta con mayor riesgo, tendríamos los warrants, los futuros, las opciones, la inversión en bolsa a crédito, los CFDs y los ETFs apalancados, que son un tipo de ETF que también veremos a lo largo de esta sesión. Obviamente, en estos productos también hay productos con más riesgo o dentro del riesgo muy alto, menos riesgo. Primero, vamos a empezar con el concepto de apalancamiento, que no es más que la relación que existe entre el resultado de una inversión y el capital invertido. Es decir, puedo realizar una inversión de 10.000 euros por un nominal de 10.000 euros, pero desembolsando solo 1.000 y entonces estaría invirtiendo con un apalancamiento de 10 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que desembolsando únicamente 1.000 euros, puedo tener exposición al mercado por decir que en caso de haber beneficios se van a ver incrementados en gran medida sobre la inversión que he contado, pero en caso de haber pérdidas también van a ser mucho mayores. Vamos con el primero de los productos que vamos a tratar. No lo he dicho antes, pero en esta sesión no vamos a tratar las opciones ni los futuros porque, bueno, aparte de no estar disponibles en nuestra plataforma digital, son productos especialmente complejos y la verdad es que necesitarían una sesión aparte. Vamos en primer lugar con la cuenta de bolsa crédito. Tenemos dos modalidades, cuenta quintuplique y cuenta centuplica. Y la única diferencia que hay entre ellas es el apalancamiento que ofrece. En quintuplica sería de 5 veces y en centuplica de 10 veces. Antes de empezar a explicar el producto, indicarles que la cuenta centuplica es un producto complejo y apalancado, no apto para todos los inversores. Esta operativa requiere conocer el funcionamiento y una vigilancia constante para evitar el cierre de posiciones, ya que, como veremos ahora, en caso de no tener garantías suficientes, la cuenta
se podía proceder al cierre de las posiciones que tenga el inversor. Y en este tipo de cuenta es importante saber que las pérdidas pueden exceder al capital inicial desembolsado, ya que estamos disponiendo de crédito y, bueno, aunque intentamos que no sea así, es raro que ocurra, es posible que como estamos invirtiendo con dinero prestado, las pérdidas sean mayores de lo que valen mis acciones. También indicarles el indicativo de riesgo 6 de 6 y se trata de un producto financiero que es especialmente complejo, que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. En este caso, bueno, la cuenta Tentuplica es una cuenta de valores que lo que nos va a permitir es realizar operaciones de compra y venta de acciones. Es importante destacar que son acciones reales cotizadas en mercados organizados, a diferencia, como luego veremos, de otros productos como pueda ser el CFD. En este caso, lo que permite la cuenta es disponer de crédito, digamos que va asociada a una línea de crédito que permite comprar acciones teniendo solo una parte del efectivo en cuenta. El resto de la operación es un crédito por parte de la entidad financiera, en este caso Singular Bank. Lo que hacen estas cuentas es incrementar la capacidad de inversión, dado que el inversor puede realizar una operación por mayor importe del que le permitiría su propio capital. La cuenta Tentuplica, lo comentaba antes, tiene un apalancamiento de hasta 10 veces el efectivo inicial. Es decir, si ingreso 1.000 euros en la cuenta, puedo disponer de hasta 10.000 euros para comprar acciones. No quiere decir que lo tenga que hacer obligatoriamente, pero la cuenta me ofrece esa posibilidad. Puedo invertir 1.000 euros y comprar solo por esos 1.000 euros o comprar por 2.000 euros, por lo que quiera, hasta 10.000. Además, bueno, aparte del efectivo que ingresemos en cuenta, la cartera también genera apalancamiento. Y es que Singular Bank ofrece hasta 9 euros adicionales por cada euro que se revalorice la cartera o un apalancamiento de 9 veces por los valores traspasados a esta cuenta, ¿de acuerdo? Quiere decir que si compro acciones de Telefónica y empiezan a subir, esa plusvalía me va a generar un apalancamiento adicional. Hasta 9 euros por cada euro que suba la acción, por cada euro de valoración que suba la cartera. Y bueno, esta cuenta permite realizar diferentes estrategias de inversión y especulación, tanto al alza como a la baja. Y extracción de liquidez, que esto lo veremos en la siguiente sesión. Pero bueno, lo que me permite es comprar acciones si creo que van a subir, vender acciones en corto, vender títulos prestados en corto, con la esperanza de que bajen para luego recomprarlos más baratos y devolvérselos a quien me los ha prestado, obteniendo así una plusvalía. Sería vender antes de comprar y así podemos aprovechar situaciones bajistas. Y la estrategia de extracción de liquidez sería que depositando las acciones como garantía, yo tengo unas acciones y pido un crédito al banco utilizando como garantía esas acciones. Es decir, puedo obtener liquidez sin necesidad de venderlas. Si veo que no es el mejor momento o por temas fiscales no quiero deshacerme de ellas. En cuanto a las características, decíamos que tiene un apalancamiento de 10 veces, de hasta 10 veces, porque bueno, veremos que va a depender del valor que elija para operar. Por tanto, el beneficio potencial es mucho más elevado que si invirtiera al contado solo con el dinero de que dispongo. Pero esto implica que el riesgo es muchísimo mayor. A diferencia de la inversión con CFDs, aquí el inversor, en Tentuplica, el inversor sí que es accionista de las empresas donde invierte. Entonces, cobra el dividendo directamente de la compañía, puede asistir a las juntas, etcétera. Muchas veces ustedes nos preguntan si reciben el dividendo por la parte que han puesto ustedes de capital
o solo o por el total de las acciones que tienen compradas. Lo reciben por el total de las acciones que tienen compradas, ya que el 100% de las acciones son suyas. Aunque estén disponiendo de crédito, o sea, las acciones no pertenecen a la entidad, son íntegramente de ustedes, del inversor. Es importante destacar esta característica de que la inversión se realiza en acciones reales y que están cotizadas en mercados oficiales, porque aquí no dependemos de ningún creador de mercado que cotice el activo. Directamente, al estar cotizadas en mercados oficiales, están bajo la supervisión del regulador. El precio es transparente, lo conocemos en todo momento. Podemos ver incluso las órdenes en el libro de órdenes del mercado y eso, bueno, entendemos que da también una seguridad al inversor a la hora de hacer las operaciones. En este momento tenemos unos 800 valores disponibles entre acciones y ETFs, tanto en mercado español como en otros mercados europeos y en en los mercados NYSE y Nasdaq de Estados Unidos. Por tanto, bueno, existe bastante variedad. En cuanto a los intereses del crédito, pues efectivamente están disponiendo un crédito, se produce un devengo de intereses diario, pero no se produce devengo de intereses por las posiciones que cierren en el día. Es decir, si al final del día no están disponiendo de crédito, no se va a cobrar ningún interés por el crédito del que hayan dispuesto a lo largo del día. Comentábamos antes que permite la venta en corto para beneficiarse de las caídas en la cotización de un valor, ya que tenemos un mercado interno de préstamo de títulos que permite realizarlo. Y bueno, debido al riesgo de la cuenta y al devengo de intereses, es importante el tiempo de exposición, porque si estoy disponiendo de crédito durante mucho tiempo, pues tengan ustedes en cuenta que esto va a generar intereses. Es verdad que ahora mismo, bueno, como lo que cobramos es el Euribor más 5%, el Euribor a un mes, además, el Euribor a un mes está en negativo. Entonces, es verdad que ahora los intereses son menores que en otras épocas. Pero aún así, si se prolonga mucho la situación de estar disponiendo de crédito en el tiempo, pues es un coste mensual que hay que asumir. Vamos a ver dos ejemplos, uno en el que el inversor tendría una ganancia y otro en el que tendría una pérdida y la diferencia entre qué hubiera pasado si hubiera hecho la operativa al contado o a crédito en una cuenta centúplica. Imaginemos que un inversor que dispone de 1.000 euros para comprar una acción que cotiza 10, si lo hace exclusivamente con dinero puede comprar 100 acciones, mientras que si recurre a la operativa a crédito, se incrementa su capacidad de compra y puede comprar 1.000 acciones, es decir, acciones por hasta 10.000 euros. Supongamos que la acción se revaloriza un 10% hasta los 11 euros. Entonces, el resultado, si hubiera comprado 100 acciones operando solo con mi dinero, hubiera obtenido una ganancia de 100 euros, que estamos hablando de una ganancia del 10%, mientras que si lo hubiera hecho a crédito, obteniendo 1 euro por acción, como tengo 1.000 acciones, serían 1.000 euros. Es decir, estaría duplicando mi inversión inicial, ya que solo he puesto 1.000 euros. Bueno, esto habría que restarle las comisiones en los dos casos, la operativa al contado y la operativa a crédito, comisiones y cánones. Y en el caso de la operativa a crédito, también si he dispuesto de varios días del crédito, pues habrá unos intereses. En el segundo ejemplo, lo que ilustramos es el caso contrario, para que vean que los beneficios pueden ser mucho más elevados que operando al contado, pero también las pérdidas. Y en este caso, la acción no sube, sino que baja a 9 euros, es decir, estaría perdiendo 1 euro por acción. En el primer caso, operando al contado, tendría una pérdida de 100 euros, mientras que la operativa a crédito perdería el total de mi inversión. Es decir, que esto nos da una idea del riesgo que tiene operar con productos apalancados. Es lo que comentaba antes.
mayor beneficio potencial significa también la asunción de un riesgo mayor. En cuanto al funcionamiento, bueno, hay una serie de condiciones y es que les comentaba que el apalancamiento es de hasta 10 veces, pero depende del valor elegido. Normalmente los blue chips de la bolsa española y de las principales bolsas europeas tienen el máximo factor de apalancamiento y sí que permiten este apalancamiento de 10 veces. Esto lo fijamos, el ratio de apalancamiento lo fijamos según la volatilidad, la liquidez, la capitalización, el volumen medio y distintos factores que influyen en que a la hora de operar puede haber problemas para introducir una orden íntegramente o podamos barrer el mercado o no haya volumen suficiente para poder cerrar una posición, etcétera. Lo comentábamos antes que el apalancamiento máximo es de hasta por 10, es decir, 10 veces 10 euros por cada euro aportado. Y en caso de aportar cartera, se multiplicaría por 9 la valoración de la cartera en cuanto a capacidad de compra. En base a la cartera o el efectivo que haya en la cuenta, se asigna una capacidad de compra y una capacidad de venta en corto para cada acción. En el caso de la venta en corto, el apalancamiento permitido es de hasta 9 veces. El inversor verá en su cuenta un ratio de garantía exigido que va a estar entre el 109 y el 135%, es decir, dependiendo de los valores que tenga el inversor en la cuenta, le vamos a pedir que la valoración de su cartera cubra entre el 109 y el 135% del crédito del que esté disponiendo. Por tanto, este ratio de garantía es el cociente entre el valor de la cartera y el crédito dispuesto, expresado en porcentaje. Si el ratio cae por debajo del requerido, se procede al cierre automático de posiciones hasta cubrir garantías. Luego hay una condición que es el ratio de concentración, es decir, que con el fin de limitar el riesgo, el riesgo es mayor si la cartera no está diversificada, si invertimos en un solo valor. Entonces, con el fin de limitar este riesgo, se permite la concentración en un solo valor por hasta el 80% de la capacidad de compra. Los intereses por crédito dispuesto, lo comentaba antes, se devengan diariamente y se liquidan mensualmente. Es decir, si al final del día estoy disponiendo de crédito, se devengan intereses por ese crédito, se irán sumando todos los días y se liquidarán a principios del mes siguiente. Y la financiación intradiaria, como comentaba antes, también es gratuita. Esta sería la vista de una cuenta Tentuplica y aquí lo que podemos ver es la valoración de los títulos, la posición, valoración, el saldo en efectivo que va a ser, si es negativo, va a ser el crédito del que estoy disponiendo y la cartera neta, que es la valoración de los títulos menos el crédito del que esté disponiendo. Además se muestran, intentamos hacerlo muy claramente, el ratio de cobertura para que el inversor pueda vigilar fácilmente si se está acercando al límite de cierre de posiciones y aportar garantías rápidamente antes de que se produzca este cierre. Luego hay un límite de crédito que, aunque la capacidad de compra según el efectivo aportado o la cartera me permita superar, el límite de la capacidad de compra se va a ver topado por este límite de crédito. Es modificable. Lo que ocurre es que si se solicitan más de 50.000 euros, que es lo que se asigna por defecto cuando se abre la cuenta, probablemente desde riesgos pues puedan pedir alguna documentación adicional. Y luego veríamos las capacidades de compra y de venta para cada factor de apalancamiento. Es decir, que en todo momento van ustedes a saber hasta cuánto podrían comprar o vender del valor. Otro producto apalancado serían los ETFs con apalancamiento, que en este caso son fondos cotizados que lo que hacen es multiplicar por 2 la variación diaria del índice al que están replicando. También existen ETFs apalancados inversos, que multiplican por -2 la variación intradiaria del índice que replican. Es decir, hacen 2 veces lo contrario que el índice.
Por ejemplo, un ETF apalancado sobre el IBEX lo que haría es subir un 2% cuando el índice sube un 1% y bajará un 2% cuando el índice baje un 1%. Disculpen, hay un error en la presentación. Sería una caída del 2% si el índice baja un 1%. En el caso de un ETF apalancado inverso sobre el IBEX, sería al contrario, subiría un 2% cuando el índice caiga un 1 y bajará un 2% cuando el índice suba un 1. Y estos ETFs, al igual que las acciones, se negocian en mercados organizados y regulados y su contratación es muy parecida a la de una acción. Aunque están considerados productos complejos, la verdad que el funcionamiento es relativamente sencillo. La complejidad viene por el riesgo que tiene por su apalancamiento. En cuanto a los ETFs apalancados, el límite que fija la normativa UCITS para el apalancamiento es de 2 veces. Entonces no van a encontrar ETFs apalancados o con mayor apalancamiento de 2 veces el capital. Al igual que en cualquier ETF, el emisor garantiza la liquidez durante toda la sesión bursátil y conocemos su precio en todo momento, pudiéndose negociar durante toda la sesión. Vamos con otro producto clásico apalancado que serían los warrants, que bueno, son un producto complejo, apalancado y no apto para todos los inversores. Y la operativa está dirigida a inversores que deben de tener experiencia y conocimientos financieros suficientes para invertir en este tipo de productos. La inversión en estos productos requiere una vigilancia constante de la posición, ya que comportan un alto riesgo y pueden perder la totalidad del capital inicial desembolsado. Aquí se puede perder la totalidad, pero nunca voy a perder más de lo que he puesto inicialmente. Lo más que puedo perder es la prima que he pagado por el warrant. Y para conocer las características y nivel de riesgo de cada producto, pueden consultar ustedes el documento de datos fundamentales para el inversor antes de operar, que se proporciona antes de dar una orden sobre este tipo de productos. Los warrants no son más que productos cotizados que lo que hacen es permitirme apalancar una inversión y bueno, lo hacen mediante derechos. Es muy parecido a una opción. Otorgan el derecho, pero no la obligación, a comprar en el caso de un warrant call o a vender en el caso de un warrant put un activo en o hasta una fecha determinada. Si es un warrant de tipo europeo, tendría que ejercer ese derecho en la fecha de vencimiento, no puedo hacerlo antes. Y si es de tipo americano, lo puedo hacer durante toda la vida del producto. Los warrant call se van a utilizar para estrategias alcistas, es decir, lo compraría solo si pienso que el subyacente va a subir, y los warrant put en estrategias bajistas o cuando pienso que el subyacente va a caer. Como principales características, pues también se negocian, al igual que los ETFs, en un mercado organizado y regulado como es la bolsa. En nuestro caso, solo comercializamos warrants listados en la bolsa española y emitidos por Société Générale o por BNP. La liquidez la garantiza el creador de mercado y permiten realizar estrategias tanto alcistas como bajistas, como comentaba antes, pero también me van a servir para hacer cobertura de otras posiciones que pueda tener. La liquidación a vencimiento se va a realizar siempre por diferencias, nunca se va a proceder a la entrega física del subyacente. Comentábamos antes la diferencia entre el warrant europeo y el warrant americano. En cuanto al riesgo, el beneficio potencial es ilimitado. Es decir, una vez que he pagado la prima, no hay límite por encima en cuanto a beneficio. Si, por ejemplo, compramos un warrant call y la acción empieza a subir, no está topado. Mientras que el riesgo sí que está limitado a la prima que he pagado por el warrant. Y hay bastante variedades subyacentes. Tenemos acciones, tenemos índices de renta variable, materias primas y también divisas. Un problema que tienen los warrants es que el precio no solo depende del precio del subyacente del producto, sino de otros factores como la distancia a vencimiento o la volatilidad. Y es que los warrants tienen lo que se llama un valor intrínseco,
que sería la diferencia entre la cotización actual, si compramos un warrant call y la cotización del subyacente está por encima del strike, del precio de ejercicio, pues tendrían un valor intrínseco, ya que el propio warrant ya me está permitiendo comprar más barato algo que ya es más caro. Estos warrants, que lo que decimos es que están dentro del dinero, la verdad es que tienen muy poquito apalancamiento. En el caso de los warrants que están fuera del dinero, sí que tienen más apalancamiento, pero el problema es que, como a medida que pasa el tiempo, si siguen fuera del dinero, la probabilidad de que lleguen a estar dentro del dinero a vencimiento, es decir, de que yo pueda ganar dinero con ese warrant a vencimiento del mismo, va reduciéndose. Por tanto, el valor del warrant es cada vez menor y el precio que me va a ofrecer el emisor es también menor. Y también aumentan de precio con la volatilidad, ya que la probabilidad de que gane dinero con un warrant que está hoy fuera del dinero a vencimiento es mayor si la volatilidad es mayor. Vamos con un ejemplo para verlo mejor. El primer ejemplo sería comprar un warrant call de Telefónica con un precio de ejercicio a 4. Paridad 1-1 significa que cada warrant me da derecho a adquirir una acción a vencimiento. El vencimiento sería diciembre de 2021. Por tanto, podría comprar, si compro 1000 warrants a 10 céntimos cada uno, desembolso 100 euros y me garantizo el derecho a comprar 1000 acciones de Telefónica en diciembre de 2021 al precio de 4 euros. ¿Qué puede ocurrir a vencimiento? Pues que la cotización de la acción de Telefónica sea menor o igual a 4. En ese caso no ejerzo el derecho porque me sería más barato o igual comprar el título en el mercado y el inversor pierde la prima pagada, es decir, tendrá una pérdida de 100 euros. Si el precio es superior a 4 euros, entonces sí me va a interesar ejercer el warrant, porque estoy comprando, con ese derecho, estoy comprando las acciones de Telefónica a 4 euros. Si como en el ejemplo cotizara a 5, estoy comprando a 4 algo que hoy mismo vale 5. Entonces obtendría una plusvalía de 1000 euros. Perdón, no sería una plusvalía, sería el emisor me pagaría 1000 euros porque liquida el warrant por diferencias, menos los 100 euros que he pagado por la prima, el beneficio sería de 900. En el caso de un warrant put, en este caso, si hiciera lo mismo con el mismo precio de ejercicio, misma paridad, mismo vencimiento, pero en lugar de comprar un warrant call, comprar un warrant put que me da el derecho a vender la acción de Telefónica a 4 euros en diciembre de 2021, ¿qué podría ocurrir a vencimiento? Pues que el precio de la acción de Telefónica sea mayor o igual a 4 euros, en cuyo caso no voy a ejercer este derecho porque podía vender más baratas las acciones en el mercado. Entonces perdería la prima, igual que en el caso anterior. Si el precio es menor, pues en este caso me van a liquidar la diferencia entre los 4 y los 3,50 que hemos supuesto, a los que hemos supuesto que está la acción a vencimiento. Y bueno, serían 500 euros que me paga el emisor menos 100 que he pagado por los warrants, obtendré una plusvalía de 400 euros. Vamos rápidamente con los contratos por diferencias. En este caso son productos complejos, están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Y bueno, como indica CNMV, entre un 74 y un 89% de los inversores minoristas pierden dinero cuando negocian CFDs, por lo que se debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Decir que CNMV no recomienda este producto para inversores minoristas.
Este producto, el contrato por diferencias, es un instrumento derivado que generalmente no tiene vencimiento y permite realizar operaciones sobre los movimientos de precios, pero sin llegar a intercambiar el subyacente en ningún momento. Es decir, que el emisor del CFD se compromete a pagarnos o cobrarnos la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre de posición. Si compro 100 CFDs de Telefónica a 4 y los vendo a 5, estoy ganando 1 euro por CFD, me van a abonar 100 euros. Pero no voy a llegar nunca a tener la acción de Telefónica. Es importante destacar que no cotizan en mercados regulados, son instrumentos over the counter y la contrapartida es el emisor del CFD, no el mercado. El precio del CFD está vinculado al del subyacente, que el subyacente sí que por lo general cotiza en un mercado organizado y conocemos su precio en todo momento. También permiten realizar estrategias alcistas y bajistas y también estrategias de cobertura, al igual que otros productos. Tienen apalancamiento. En este caso, el regulador europeo limitó el apalancamiento ya que se estaban viendo apalancamientos exagerados por parte de algunos emisores de CFD. En el caso de las acciones, el apalancamiento máximo que permite es de 5 veces. Por tanto, si quieren operar en acciones con elevado apalancamiento, la cuenta Tentuplica ofrece más apalancamiento que el CFD. Al ser un producto, al negociarse acciones reales y no contratos OTC, la CNMV sí que permite un apalancamiento mayor. Al igual que en la cuenta Tentuplica, si la cuenta no tiene garantías suficientes, se procede al cierre automático de posiciones. Como decíamos antes, replican el precio del subyacente, pero esto no significa que poseamos el subyacente. No podemos asistir, por ejemplo, a una junta de accionistas, porque no somos accionistas. También ESMA introdujo un cambio por el que los CFD tienen que tener protección de saldo en negativo, es decir, la pérdida nunca va a exceder el capital desembolsado. Y al igual que la cuenta Tentuplica, tienen unos costes de financiación. Van a pagar intereses por esa parte de la que está de efectivo de la que están disponiendo a crédito. Por mi parte, este sería el resumen de los principales productos. En la siguiente sesión veremos un poco más en profundidad cómo se puede operar sobre todo con las cuentas de bolsa crédito y qué estrategias se pueden seguir. Vamos a ver qué se puede hacer con productos apalancados sobre la base que vimos el otro día y más concretamente qué se puede hacer con las cuentas de bolsa crédito, cuentas de bolsa quintuplica y tentuplica. Como vimos, la cuenta tentuplica permite un apalancamiento de hasta 10 veces el efectivo ingresado y veremos qué se puede hacer con este apalancamiento, qué estrategias se pueden llevar a cabo. En primer lugar, recordar que la cuenta Tentuplica es un producto complejo y apalancado que no es apto para todos los inversores y que esta operativa requiere conocer el funcionamiento y una vigilancia constante para evitar el cierre de posiciones. Pueden generarse pérdidas superiores al capital inicial desembolsado. El producto, recordar que tiene un riesgo 6 de 6 sobre la clasificación de CNMV y además es un producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. En primer lugar, y para situarnos de nuevo en qué producto estamos negociando, un repaso a lo que vimos el otro día, tenemos de productos con poco riesgo o sin riesgo, como son las cuentas remuneradas y los depósitos, hasta productos con riesgo muy alto, que estos van a ser normalmente productos apalancados, entre los que se encuentra la bolsa de crédito. O sea que cuando estamos operando en bolsa de crédito Tentuplica, lo estamos haciendo en uno de los productos considerados con mayor riesgo y esto es importante que lo sepa el inversor. Repasando el concepto de apalancamiento, el otro día decíamos que es la relación que existe entre el resultado de la inversión y el capital invertido.
Si realizo una inversión de 10.000 euros, pero solo estoy desembolsando 1.000 de ese nominal de 10.000 o esa exposición al mercado que tengo por 10.000, estoy invirtiendo con un apalancamiento de 10 veces. La primera estrategia, que es la más común que se suele realizar con este tipo de cuenta, bueno, no tiene mucha historia, es la inversión apalancada, que consiste en abrir una posición comprando acciones con la esperanza de que la cotización suba y venderlas en un momento posterior a un precio mayor. Esta es la idea que tiene el inversor que compra acciones con una cuenta de bolsa apalancada. En este caso, con una cuenta Tentuplica, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues obtener crédito para aumentar la capacidad de compra. Así tendríamos una exposición mucho mayor al mercado, de hasta 10 veces más que si lo hiciéramos solo con nuestro propio dinero. Es tan sencillo como que si la tendencia va a favor de nuestra inversión, es decir, si la cotización de las acciones que hemos comprado sube, obtenemos un beneficio y si lo hemos hecho apalancando la inversión, pues el beneficio va a ser mayor que si lo hiciéramos sin apalancamiento, solo con nuestro propio dinero. Pero si la tendencia va en nuestra contra, es decir, en este caso, en una inversión apalancada al alza, si baja la cotización de las acciones, las pérdidas serán mucho mayores que si lo hubiéramos hecho solo con nuestro dinero. En este tipo de inversión cabe destacar que el inversor es titular, o el titular de la cuenta es titular de las acciones son suyas, es accionista de la compañía, por tanto, y va a cobrar directamente los dividendos que pague la empresa mientras tenga las acciones en su cuenta y además tiene derechos políticos. Es decir, que puede asistir a juntas y tendrá derecho al voto en la proporción que establezca la compañía. Cuando vamos a comprar unas acciones, bueno, en la página web tienen una lupa con un campo donde pueden introducir el nombre, el ticker o el ISIN de la empresa que quieren comprar. Entonces, en este caso, si queremos comprar Indra, que tiene el máximo factor de apalancamiento en 9, es decir, que apalanca hasta por 10, porque es el dinero que yo he puesto más el dinero multiplicado por 9 que me presta el banco, es decir, apalancamiento hasta 10 veces, introduciría el nombre, el ISIN o el ticker de Indra. Aparecerá la pantalla que ven al fondo de esta captura, que es donde se muestran los datos de cotización de la acción. Si pulsan en introducir orden, se desplegará esto que llamamos la boleta y seleccionaríamos compra. Aquí, como en cualquier orden de bolsa, tenemos que introducir el número de títulos o bien el importe que deseamos invertir en la compañía, el tipo de orden y la fecha de validez de la orden. Es decir, si quiero que sea válida solo para hoy o para hoy y para mañana, en cuyo caso seleccionaríamos 25 del 2 de 2021 o hasta 90 días, que es el máximo que admite bolsa para que la orden esté en el mercado. Como ven, me da un disponible de compra, más arriba de donde pone compra y venta, no sé si lo verán bien, un disponible para compra, que sería lo máximo que puedo invertir en este valor, y un disponible para venta en corto. Sería el importe máximo por el que puedo vender en corto el valor, que esto lo veremos más tarde. En esta cuenta tiene 1.000 euros, pero solo me permite comprar por hasta 8.000. Y esto es por lo que comentábamos la semana pasada. Hay una restricción que es el ratio de concentración. Es decir, puedo multiplicar por 10 mi capacidad de inversión, pero si lo hago invirtiendo en varias acciones. Solo me va a permitir, la verdad que es un porcentaje amplio. Me va a permitir invertir hasta el 80% de mi capacidad de compra en un solo valor. Es decir, aquí con 1.000 euros podía comprar Indras por hasta 8.000 euros. Una vez que pulsamos aquí, habría un botón más abajo que es continuar y aparecerá una pantalla de confirmación de datos. Si volvemos a pulsar en enviar orden, la orden se envía al mercado.
No hemos entrado en los tipos de órdenes en esta exposición porque merecería un capítulo aparte y ya se ha tratado en otras conferencias. Pero bueno, saben que si la orden es de mercado, por lo mejor, lo normal, en condiciones normales del mercado, siempre que no haya subastas de volatilidad, etcétera, es que se ejecute inmediatamente. Si la orden es limitada y la limitamos un precio por debajo, pues ahí habría que esperar a que haya contrapartida al precio que hemos puesto. Como ven, pues aunque sea un producto complejo, en realidad la negociación es prácticamente igual que si lo hiciéramos con una cuenta no apalancada. Una vez que tienen una posición larga abierta, una posición de acciones compradas, verán esto en su cuenta. Aquí el inversor tiene unas acciones que arrastran una minusvalía del 7%. Y bueno, hay una serie de ratios que creo que merece la pena comentar. El primero sería, aquí donde ven el resumen de la cuenta, la valoración de los títulos. Esta valoración se realiza pues al precio de cotización o en caso de que el mercado esté cerrado al precio de último cierre. Además hay un saldo en efectivo. Si el saldo es positivo, significa que es positivo o cero, significa que no están disponiendo de crédito, por tanto no se van a devengar intereses. En este caso es negativo. Y este inversor estaría disponiendo de 9.263 euros de crédito. Eso es lo que le está prestando el banco. Y por último, en este apartado resumen, tendríamos la cartera neta. Es decir, cuánto tendría si decido en este momento vender mis acciones. Sería la valoración de los títulos menos, más el saldo en efectivo. En este caso, como es crédito y va en negativo, la diferencia entre ambos sería 3.644 euros. En este caso, ven que el cliente va perdiendo alrededor de 1.000 euros, por tanto, la inversión inicial pues rondaría los 4.600, 4.700 euros. Como ven, pues la pérdida que se arrastra en este caso, que la tendencia ha ido a favor del inversor, pues es mayor que si lo hubiera hecho disponiendo solo de su propio efectivo. Aquí, en el apartado Mi crédito, justo debajo del resumen, tenemos un límite de crédito. 50.000 es el límite que nuestra entidad establece por defecto. En caso de que queramos hacer o disponer de un crédito mayor para hacer operaciones más grandes, y la capacidad de compra, o sea, el efectivo que se ha ingresado inicialmente en la cuenta lo permita, hacer una solicitud mediante este botón de solicitar ampliación de crédito. Si los importes son muy elevados, pues nuestro departamento de riesgos suele requerir documentación adicional. Y justo debajo tenemos el crédito utilizado, que no es más que el valor absoluto del saldo en efectivo cuando este es negativo. Si el saldo en efectivo fuera positivo o cero, pues el crédito utilizado lógicamente sería cero. En el apartado Mis ratios, y esto es muy, muy importante, tenemos en primer lugar el ratio actual de cobertura, que es el cociente entre la valoración de los títulos y el crédito del que estoy disponiendo. Es decir, en este caso es el 139,34%. Por tanto, la cartera vale un 139,34% del crédito dispuesto. El límite de cierre de posiciones es el ratio, a partir del cual, si estamos por debajo, se va a proceder al cierre automático de posiciones para cubrir garantías. Esto se ve muy bien en la barra que tienen debajo. Aquí a la izquierda tienen el límite de cierre de posiciones, que estaría en el 109, 15 puntos porcentuales por encima, en el 124% es lo que consideramos que puede ser la zona de riesgo. Es decir, si bajamos de ahí hay que vigilar muy bien la cartera porque, bueno, como es una inversión apalancada, cualquier caída del valor puede puede dejarme por debajo del límite de cierre de posiciones. Y lo que no queremos es tener que hacer esto. No, preferimos siempre que sea el propio cliente
quien decida qué títulos quiere vender, si quiere cerrar alguna posición o bien aportar garantías para no llegar a ese punto de cerrar posiciones. Y aquí tendríamos el ratio actual de cobertura, que en este caso es el 139, como decíamos, por ciento. Por tanto, el cliente todavía tendría bastante margen. Y por último, tenemos aquí las capacidades de compra y venta en corto para cada factor de apalancamiento. Es decir, para los valores que tienen asignados un factor 9, pues tengo una capacidad de compra de 23.500 euros. Para los de factor 5 es lógicamente menor, de unos 14.000 euros. Y para factor 3, 9.400 euros. Y las capacidades de venta. El apalancamiento en la venta en corto es algo menor y sería de hasta 9 veces. Por tanto, la capacidad de venta siempre es inferior a la capacidad de compra. El apalancamiento es ligeramente menor. Este sería un caso de una inversión apalancada al alza. Aquí, en concreto, lo que ocurrió es que el Consejo de Ministros, pues digamos que comunicó unas medidas que beneficiaban a Enagas. Este sería un gráfico de Enagas. Entonces el valor empezó a subir. Si hubiéramos detectado que empezaba a subir por esta noticia, pues hubiéramos podido comprar quizá aquí. Estuvo subiendo durante esa sesión y la siguiente. Hay un gap aquí importante, sigue subiendo y luego se mantiene estable. Y otro día más tarde hay otro gap y ya se mantiene estable, incluso empieza a perder fuerza. Si detectamos que existe que se ha dado esa noticia que beneficia a la compañía y está subiendo, compramos aquí y en este supuesto pues hubiéramos vendido cuando vemos que el valor ya se ha estabilizado y creemos que el beneficio obtenido es suficiente. ¿Cuál es el beneficio? Pues el precio de venta menos el precio de compra por el número de acciones que hayamos comprado. Si lo hacemos solo con nuestro dinero, lógicamente pues la capacidad de comprar acciones es menor, por tanto hubiéramos comprado quizá menos acciones que con apalancamiento y el beneficio hubiera sido menor. Pero a lo que iba es que el beneficio no es más que la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra por el número de títulos comprados. Y esto lo explico porque a continuación viene la estrategia de venta en corto, que esto muchas veces escuchan en los medios de comunicación que se refieren a la venta en corto como aquellos inversores o suelen referirse como especuladores que tratan de obtener beneficios en bolsa haciendo operaciones a muy corto plazo, intradía, en pocos días o incluso en unos minutos. Pero esto no tiene por qué ser así, porque muchas veces se refieren incluso cuando toman posiciones alcistas, pero es que la venta en corto no es eso. La venta, eso sería una operativa a corto plazo, pero la venta en corto es una estrategia bajista para tratar de aprovechar caídas en un valor o del mercado. Y consiste en vender unos títulos que no se tienen con la esperanza de que bajen para poder recomprarlos posteriormente más adelante, más baratos y obteniendo así una plusvalía. Y ahora entraremos en cómo se obtiene la plusvalía. Y hay que distinguir dos tipos que ahora veremos más en profundidad. Estaría la intradía, donde no es necesario pedir títulos prestados, y ahora explicaremos esto. Y la no intradía, donde sí que es necesario recurrir a que alguien me preste las acciones. Al igual que las inversiones al alza, en las ventas en corto, la plusvalía procede de la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra. Si he vendido más caro de lo que he comprado, pues obtengo una plusvalía. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí primero vendo las acciones porque están a un precio que considero alto y luego las compro. Si acierto la tendencia, las compraré más baratas y obtendré esa plusvalía. Si en el caso de no intradía y explicábamos el asunto del préstamo de acciones,
en nuestra entidad, en Singular Bank, tenemos un mercado interno de préstamo de títulos. Es decir, que un cliente que opera a largo plazo o que tiene unas acciones a largo plazo que no piensa venderlas, puede ponerlas en alquiler para que aquel que quiera ponerse corto de ese título pues pueda hacerlo. A cambio, el que las toma prestadas pagará unos intereses a quien se las ha prestado. Vamos a profundizar. Bueno, primero, antes de nada, comentar cómo se vería una cartera con acciones en corto. Y es que lo que varía principalmente es que la cantidad de acciones que tiene el inversor va en negativo, es decir, le debo títulos a alguien, ya sea al mercado o a quien me las ha prestado. En este caso, el inversor va restando una ligera ganancia del 0,16%. Y aquí la valoración de los títulos en el resumen aparecerá en negativo. Es decir, lo que debo son títulos, no efectivo. Tengo efectivo, que es el que he recibido por la venta de los títulos. Por tanto, aquí la cartera neta es el saldo en efectivo menos los títulos que debo, la valoración de los títulos que debo. Y el crédito utilizado, en este caso, coincidiría con la valoración negativa de los títulos. Es decir, mi crédito ahora mismo nadie me está prestando efectivo, sino que me están prestando acciones. El ratio de cobertura se calcula al revés que en el caso anterior. En este caso dividimos el saldo en efectivo entre la valoración de los títulos y en este caso se nos indica que pues cubre prácticamente el 114% de la deuda de los 9.995 euros que tengo o que debo en títulos a alguien. Y bueno, una vez más, nos da las capacidades de compra y las de venta para cada factor de apalancamiento. El ratio funcionaría exactamente igual. Un ejemplo de cómo podría vender en corto. Aquí detecto que el valor está comenzando a bajar y realizo una venta en corto. Tras 3 sesiones, en la cuarta, veo que el valor se está disparando. Aquí, como estoy apostando por la caída del valor, pues empezaría a notar que mi ganancia latente va descendiendo, ¿no? Porque está subiendo la cotización del valor. Entonces, pues el inversor supongamos que ha cerrado aquí la posición comprando las acciones y devolviéndolas al prestamista. El beneficio, como decía antes, sería el precio de venta menos el precio de compra. Es decir, exactamente igual que en una estrategia al alza, lo que pasa es que aquí me interesa que caiga la cotización del valor y estoy vendiendo antes de comprar. Profundizando más en la venta en corto intradía, pues esto supone un compromiso. Vamos, la diferencia fundamental es que no es necesario tomar títulos prestados porque me estoy comprometiendo a recomprar en el día los títulos que he vendido en corto. ¿De acuerdo? Como no estoy pidiendo títulos prestados, no me va a generar coste de financiación. No tengo que pagar intereses a nadie por los títulos, porque no estoy recurriendo al préstamo. En caso de no cerrar la posición el inversor, lo hace el sistema automáticamente, lo hace nuestra plataforma, unos minutos antes del cierre de mercado, en concreto a las 17:28. Cuando se ejecuta la venta, lo que está ocurriendo, como no estoy pidiendo títulos prestados, es que se los debo al mercado. Estoy en deuda de títulos con el mercado. Y cuando se recompran los títulos vendidos, la posición queda a cero y el inversor deja de tener exposición al valor. Ya no me afecta lo que haga su cotización. ¿Por qué no es necesario tomar títulos prestados? Pues porque se comprueba que nadie esté en descubierto de títulos a cierre de mercado.
¿Qué ocurre si alguien está en descubierto de títulos? Pues normalmente hay una sanción que consiste en, si el inversor ha tenido plusvalías, se le retiran esas plusvalías. En el caso de no intradía, bueno, decir que esta opción la tenemos habilitada exclusivamente para la bolsa española y permite mantener la posición corta durante un plazo superior a la sesión actual. Para ello, como comentábamos, es necesario que alguien me preste los títulos, porque el mercado no permite hacer una venta en corto a más de un día. Me van a sancionar con la plusvalía si la tuviera. En este caso, como comentaba también antes, el prestamista va a exigir el pago de intereses que están entre el 4 y el 10%, TAE, ¿de acuerdo? Y una fecha máxima de devolución. Bueno, recalcar que el interés está, es decir, es anual. Si mantengo la posición corta durante unos días, pues los intereses no van a ser, vamos, no van a ser demasiado elevados. Si el inversor selecciona la opción intradía en la boleta, se van a mostrar las ofertas de alquiler de títulos disponibles. Aquí se va a mostrar cuántos títulos pone cada prestamista a disposición de aquellos que quieran abrir una posición corta. El interés que solicita por ellos, que como decía va entre el 4 y el 10%, y el periodo máximo de devolución. Y ahí ustedes seleccionarían el que más les interesara. No es necesario tomar toda la posición que pone alquiler el prestamista y tampoco es necesario apurar el plazo de devolución. Es decir, puedo tomar unos títulos que tienen fecha máxima de devolución 1 de enero de 2022, pero cerrar la posición pasado mañana. Y pagaré intereses solo por los días que haya estado abierta la posición. Y es muy importante destacar que si la empresa paga un dividendo, el prestatario deberá abonar al prestamista una compensación por ese dividendo. Es decir, si yo he tomado acciones de Telefónica, las he tomado en alquiler para abrir una posición corta y Telefónica mañana paga 20 céntimos por acción de dividendo, yo tengo que pagarle 20 céntimos por acción a quien me ha prestado las acciones. Esto se compensa con la caída en la cotización que provoca el pago del dividendo, que beneficia a aquel que ha tomado la posición corta. Por ejemplo, si Telefónica paga 20 céntimos por acción y cotiza a 4 euros, mañana abrirá a 3,80. Entonces, lo que me cuesta por un lado, lo recupero por el otro, vía cotización. Aquí hemos querido ilustrar cómo funciona el mercado de préstamo de acciones. Y tenemos un inversor B que normalmente va a ser un inversor a largo plazo y que tiene en oferta sus acciones para que alguien las pueda tomar prestadas. Y un inversor A que quiere tomar una posición corta en un valor. Entonces, ¿qué hace el inversor A? Toma prestadas las acciones, a cambio va a pagar unos intereses mensualmente por cada una de las acciones. Como decías, se devengan diariamente y se liquidan mensualmente. El inversor A va a vender las acciones en el mercado y va a recibir dinero. Cuando el inversor A decida que cierra la posición corta y que no quiere tener más exposición a ese valor a la baja, va a comprar las acciones y va a devolvérselas el sistema automáticamente al inversor B. Y esta sería la boleta en el caso de una venta en corto. Aquí el sistema detecta que no tengo estas acciones, en este caso Banco Santander, no las tengo en cartera, por tanto, como la estoy negociando una cuenta de crédito y he seleccionado venta, me ofrece la posibilidad de venderlas en corto. Aparecen por defecto tres ofertas de títulos, pero pulsando en ver más ofertas de este valor, se pueden ver todas, por si hubiera alguna que fuera más del gusto de aquel que toma prestadas las acciones.
Entonces sería lo mismo que en el caso anterior. Introduciría el número de títulos que quiero vender en corto y en este caso solo me va a permitir dar una orden por lo mejor o de mercado para que ésta se ejecute inmediatamente, ya que no podemos tener bloqueados títulos en alquiler hasta que haya contrapartida con una orden limitada. Una vez ejecutada la orden, pues verían las acciones en negativo en su cartera, como hemos visto en una de las pantallas anteriores. Otra estrategia, esta es muy utilizada por algunos traders con otros productos. Es muy habitual verlo, cómo lo hacen con futuros, y es tomar dos activos que estén muy correlacionados normalmente y aprovechando los diferenciales entre la variación que tengan esos dos activos, bueno, pues puedo tener estrategias con menos riesgo. Esto quiere decir que selecciono uno que creo que lo va a hacer mejor y otro que lo va a hacer peor. Tomo una posición larga en el que creo que lo va a hacer mejor y una posición corta en el que creo que lo va a hacer peor. De esta forma, suban o bajen, si acierto en mi suposición de cuál de los dos activos o cuál de las dos acciones lo va a hacer mejor o peor, mejor y peor, perdón, pues obtendré un beneficio con mucho menos riesgo. Como decía, lo suelen hacer los traders con activos como puedan ser el café y el cacao, o se suele hacer con materias primas que tengan elevada correlación. Pero llevado al mundo del inversor particular, pues por ejemplo, podríamos seleccionar dos valores del sector bancario, pues Santander y BBVA, que son similares, pero pienso que en un periodo determinado lo va a hacer mejor Santander que BBVA o viceversa. Entonces, me pongo largo, en el ejemplo decíamos, por 10.000 euros del valor A y corto de 10.000 euros del valor B. El A pensamos que es el que lo va a hacer mejor que B. Si el valor A sube un 10%, por ese lado, en esa posición, obtendré 1.000 euros de beneficio. Y perderé 600 por el lado de la acción B, que solo ha subido un 6%. Bueno, ha subido un 6%, pero estoy corto, por tanto tengo una pérdida. El beneficio sería de 400 euros. Supongamos que bajan las dos, pero A, que decíamos que lo iba a hacer mejor, ha bajado menos que B. Suponemos que baja un 6% frente a un 10% de B. En este caso, tengo una pérdida por la posición larga de 600 euros, pero un beneficio por la posición corta de 1.000 euros. Por tanto, el beneficio es el mismo, es decir, me da igual que suban o bajen, siempre que, bueno, aquí hay dos cosas. Primero, que acierte cuál de los dos valores lo va a hacer mejor, y en segundo lugar, cuanto mayor sea la diferencia o el diferencial entre lo bien y lo mal que lo haga uno y otro, pues mayor será mi beneficio. Y ya por último, tendríamos la estrategia de extracción de liquidez. Que esto consiste en que, bueno, tengo unas acciones, pero necesito liquidez y no quiero venderlas. Entonces puedo obtener efectivo. El producto tiene en Singular Bank el nombre comercial de Tentucrédito. Lo pueden encontrar en la página web. Y consiste en que deposito unas acciones en una cuenta Tentuplica y solicito este crédito. Permite obtener una liquidez de hasta 15.000 euros porque el crédito que me da la cuenta no lo voy a utilizar para comprar acciones, sino para sacar el dinero. Lo puedo utilizar para la finalidad que quiera. Y tiene algunas ventajas respecto a un crédito o un préstamo personal convencional, que es que no necesito firmar nada ni acudir al notario, no hay comisión de apertura, no es necesario justificar la finalidad del préstamo y además no hay cuotas ni plazos y el inversor puede devolver el crédito cuando lo crea conveniente. Incluso si en un momento dado en el futuro quiere vender las acciones, automáticamente se regularizará el crédito y bueno, el sobrante le sería entregado.
Para solicitar este crédito, esta extracción de liquidez, lo que se pide es un ratio de garantías que esté por encima del 130%. Y las condiciones en cuanto a tipo de interés es Euribor a un mes más 5%. Como el Euribor a un mes está en negativo actualmente, pues la tasa variable va a estar ahora mismo alrededor del 4,50, 4,55 aproximadamente.